profesora universitaria, confiaba mucho en su marido, sin embargo, quedó chocada al ver lo que su marido le hacía a sus alumnas escondido de ella. Lorena, con su cabello castaño recogido en un moño desordenado, caminaba por los pasillos de la universidad con una presencia que irradiaba autoridad y calidez al mismo tiempo. Sus ojos, siempre atentos y curiosos, reflejaban la pasión que sentía por su profesión. En el aula, su voz lorena y firme resonaba, capturando la atención de todos los presentes. Era una profesora que no se conformaba con la mera transmisión de conocimientos, buscaba despertar una chispa en sus alumnos, motivándolos a cuestionar, a explorar más allá de los límites establecidos. Lorena dedicaba horas extras preparando sus clases, siempre buscando la manera de hacerlas más interactivas y estimulantes. Utilizaba ejemplos de la vida real, estudios de casos, y hasta incorporaba tecnología para enriquecer la experiencia de aprendizaje. Pero lo que realmente distinguía a Lorena era su capacidad para conectarse con sus estudiantes a un nivel más personal. Ella sabía que detrás de cada rostro había una historia, aspiraciones y, a veces, luchas ocultas. Se tomaba el tiempo para conocer a cada uno, ofreciendo no solo orientación académica, sino también apoyo emocional. Su oficina estaba siempre abierta, y era común ver a estudiantes buscando su consejo, no solo sobre cuestiones académicas, sino sobre problemas personales. La influencia de Lorena trascendía las paredes de su aula. En las reuniones de profesores, era una voz de liderazgo, impulsando constantemente la innovación y la mejora en los métodos de enseñanza. Sus investigaciones y publicaciones en el campo de la educación eran referencia para colegas y alumnos por igual. La dedicación y el amor de Lorena por la enseñanza dejaron una huella indeleble en la vida de muchos. Años después de haber pasado por sus clases, sus alumnos la recordaban no solo como una gran educadora, sino como una mentora y una inspiración. En un mundo donde la educación a menudo se ve como una obligación, Lorena logró convertirla en una aventura apasionante y transformadora. Esta cercanía con los alumnos hacía de Lorena más que una simple profesora, se convertía en una mentora, una consejera, y en muchos casos, una figura casi maternal. Su habilidad para escuchar y aconsejar trascendía las cuestiones académicas, abarcando los desafíos personales y profesionales enfrentados por sus alumnos. Este vínculo especial contribuía a un ambiente de confianza y respeto mutuo, donde el crecimiento intelectual y personal iban de la mano. Además de su pasión por la educación, Lorena encontraba una alegría inmensurable en otra faceta de su vida, su esposo, Gabriel. Este hombre, de estatura alta y porte elegante, había construido su imperio empresarial desde cero, demostrando una astucia y determinación admirables. Su éxito no se limitaba al ámbito profesional, Gabriel era también un esposo devoto, cuya presencia en la vida de Lorena era un pilar de fortaleza y amor. Gabriel tenía una mirada penetrante y una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Era conocido por su ingenio rápido y su habilidad para navegar por los desafíos del mundo empresarial con gracia y eficacia. Su trayectoria era una fuente de inspiración no solo para Lorena, sino también para aquellos que aspiraban a alcanzar grandes alturas en sus propias carreras. Juntos, Lorena y Gabriel formaban una pareja que irradiaba una armonía y un amor que muchos admiraban. Su hogar era un reflejo de su relación, cálido, acogedor y lleno de recuerdos de sus viajes y experiencias compartidas. En su relación, no había espacio para peleas o desacuerdos, por el contrario, prevalecía un entendimiento mutuo y una complicidad que dejaban claro cuán profundamente estaban conectados. Se apoyaban mutuamente en cada faceta de sus vidas, celebrando los éxitos y enfrentando juntos los desafíos. La pareja disfrutaba de momentos simples juntos, como paseos al atardecer o cenas tranquilas en casa, donde podían compartir sus pensamientos y planes para el futuro. La conexión entre Lorena y Gabriel era palpable, y su amor era un testimonio de que, cuando se encuentra a la persona correcta, la vida puede ser una hermosa aventura compartida. Gabriel tenía un interés genuino y profundo por los relatos de Lorena sobre su día a día en la universidad. Se fascinaba con las historias de los alumnos, los desafíos enfrentados y los logros alcanzados. Este intercambio enriquecedor no solo fortalecía su vínculo,
sino que también proporcionaba a Gabriel una visión más amplia del impacto que la educación tenía en la vida de las personas. Su admiración por el trabajo de Lorena era evidente, y esa admiración era recíproca, con Lorena encontrando inspiración en la pasión y la ética de trabajo de Gabriel. A veces, Lorena se encontraba asombrada ante la intensidad con la que Gabriel se sumergía en los detalles de su trabajo y las historias de sus alumnos. Esta atención meticulosa era poco común y trascendía la mera curiosidad superficial. Era como si Gabriel quisiera vivir cada experiencia a través de los relatos de Lorena, comprendiendo las emociones y los desafíos que cada historia llevaba consigo. Esta profunda inmersión en su mundo profesional era algo que Lorena no esperaba al principio, pero con el tiempo, llegó a valorarla enormemente. Lorena siempre acogía con agrado esta curiosidad, interpretándola como una manifestación del interés genuino de Gabriel por su vida profesional. Para ella, esta actitud era una muestra más del amor y el respeto que él sentía no solo por ella como persona, sino también por su carrera y su dedicación a la enseñanza. Lejos de ser una molestia, Lorena veía esta curiosidad como una prueba de la conexión profunda que compartían, donde el apoyo y la admiración mutuos eran elementos clave. Este intercambio de experiencias y valores entre Lorena y Gabriel era la base sólida sobre la cual su matrimonio florecía. Eran un verdadero ejemplo de cómo la admiración mutua y el respeto pueden elevar una relación, transformándola en una asociación duradera y llena de amor. Con el paso del tiempo, la rutina de Lorena y Gabriel seguía tranquila y feliz, llena de momentos compartidos y logros celebrados juntos. Sin embargo, en medio de la serenidad de su vida, pequeñas señales comenzaron a surgir, trayendo consigo una leve inquietud. Gabriel empezó a mostrar un interés aún más marcado por los relatos de Lorena, haciendo preguntas cada vez más específicas sobre sus alumnas y los detalles de sus vidas. Este cambio sutil en la curiosidad de Gabriel comenzó a despertar cierto malestar en Lorena, aunque intentaba apartar esos sentimientos, atribuyéndolos a la paranoia o al estrés del trabajo. Paralelamente a la rutina diaria de Lorena en la universidad, la vida profesional de Gabriel comenzó a experimentar ciertos cambios. Sus reuniones de negocios se volvieron más frecuentes, y los viajes repentinos se convirtieron en una constante en su agenda. Al principio, Lorena entendía que estas exigencias formaban parte de la naturaleza dinámica y a veces impredecible del mundo empresarial en él que Gabriel se movía. Sin embargo, con el tiempo, estas ausencias empezaron a prolongarse más de lo habitual y a carecer de explicaciones detalladas. Lorena, acostumbrada a compartir su día a día con Gabriel y a tenerlo como un pilar de apoyo y compañía, comenzó a sentir un vacío en su hogar. La soledad, un sentimiento al que no estaba habituada, empezó a hacerse presente en su vida. Las noches solitarias y las cenas en silencio se convirtieron en una realidad difícil de ignorar. Estos pequeños pero significativos cambios en el comportamiento de Gabriel no pasaron desapercibidos para Lorena. Aunque eran sutiles, comenzaron a sembrar dudas en su mente. Se preguntaba si había algo más detrás de esta nueva faceta de su esposo. ¿Era simplemente el resultado de las demandas de su trabajo o había algo más que Gabriel no estaba compartiendo? Estas preguntas comenzaron a rondar en su cabeza, creando una inquietud que no había existido antes en su relación. La certeza y la confianza que una vez caracterizaron su matrimonio empezaron a verse amenazadas por esta incertidumbre creciente. En una noche particularmente silenciosa, Lorena esperaba el regreso de Gabriel, quien había salido para otra de sus reuniones de negocios. El reloj ya marcaba tarde cuando escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Gabriel entró, visiblemente cansado, pero con una expresión decidida. Lorena, sintiendo que la inquietud crecía dentro de ella, decidió que era momento de enfrentar la situación que venía perturbando su paz mental. Una tarde, cuando Gabriel regresó a casa después de otro viaje de negocios, Lorena lo esperó en la sala de estar, con una expresión serena pero determinada en su rostro. Con una taza de té caliente en sus manos, buscó la forma de iniciar la conversación de manera suave, pero directa. «Gabriel, has llegado muy tarde últimamente», comenzó, su voz teñida de una mezcla de preocupación y curiosidad. Hizo una pausa, observando la reacción de su esposo. «¿Está todo bien en el trabajo?»,
continuó, intentando mantener un tono neutro para no alarmarlo ni hacerlo sentir acusado. La pregunta colgaba en el aire, cargada de significado. Lorena esperaba ansiosamente una respuesta que pudiera disipar sus dudas, deseando que simplemente fuera el resultado de un periodo agitado en la empresa de Gabriel. Sin embargo, en el fondo, temía que hubiera algo más profundo detrás de estas ausencias prolongadas. Su corazón latía con fuerza, consciente de que la respuesta de Gabriel podría cambiar el curso de su relación. Gabriel, quien acababa de dejar su maletín sobre la mesa y se disponía a relajarse, se detuvo en seco al escuchar la pregunta de Lorena. La sorpresa se reflejó en su rostro, no esperaba que Lorena abordara el tema de sus horarios y viajes. Por un momento, sus ojos se encontraron con los de ella, buscando algún indicio de lo que había detrás de su pregunta. Luego, con un leve cambio en su expresión, respondió con un tono que rozaba la irritación. Sí, todo está bien, afirmó, intentando transmitir seguridad y normalidad. Solo estoy trabajando duro, continuó, su voz adquiriendo un matiz de defensa, para mantener nuestro nivel de vida, para que podamos seguir disfrutando de las cosas que nos gustan. Su respuesta, aunque intentaba ser tranquilizadora, llevaba implícita una justificación de sus ausencias, como si estuviera subrayando el sacrificio que estaba haciendo por el bienestar de ambos. Lorena sintió un remordimiento por cuestionarlo, pero no pudo evitar sentir que había algo más detrás de sus palabras. Entiendo, pero extraño nuestros momentos juntos. Últimamente, parece que estamos viviendo vidas separadas, expresó, manifestando su tristeza. Gabriel, ahora lorenamente frustrado, respondió de manera más brusca, ¿crees que no prefiero estar aquí contigo? Estoy haciendo esto por nosotros, Lorena. No es fácil mantener todo funcionando. Tras la respuesta de Gabriel, un silencio incómodo se apoderó de la sala. Lorena podía sentir la tensión en el aire, como una barrera invisible que se había erigido entre ellos. Era una sensación extraña y desconcertante, considerando la usual facilidad de comunicación que compartían. Lorena, observando la expresión cerrada de Gabriel y la rigidez de su postura, se dio cuenta de que quizás no era el momento adecuado para profundizar en el tema. Tal vez había presionado demasiado rápido, o tal vez Gabriel no estaba preparado para hablar al respecto. Con una suavidad en su voz que buscaba aliviar la tensión, Lorena se disculpó. Entiendo la presión que estás enfrentando, dijo, tratando de mostrar empatía hacia la situación de su esposo. Y aprecio todo el esfuerzo que estás haciendo, agregó, intentando reconocer el sacrificio que él mencionaba. Su intención era calmar las aguas, al menos por el momento, y evitar que la conversación escalara a un conflicto. En los días siguientes, Lorena continuó sintiendo una inquietud en relación con las actitudes de Gabriel. En busca de un consejo y de un hombro amigo, decidió encontrarse con su gran amiga, Mariana, en un café acogedor que solían frecuentar. Durante el encuentro, Lorena se desahogó sobre los recientes cambios en el comportamiento de Gabriel y su preocupación por la posible distancia que se estaba formando entre ellos. Mariana escuchó atentamente, ofreciendo palabras de consuelo y apoyo. Mira, Lorena, entiendo tu preocupación, pero creo que no deberías preocuparte tanto. Gabriel siempre ha sido un hombre dedicado y trabajador. Tal vez esta fase sea solo una necesidad temporal para asegurar su futuro. ¿Sabes cómo puede ser de inestable el mercado?, aconsejó Mariana. Al escuchar la perspectiva de Mariana, Lorena sintió como un peso se levantaba de sus hombros. Las palabras de su amiga le brindaron un respiro en medio de sus preocupaciones, ofreciéndole una visión más equilibrada de la situación. Tienes razón, Mariana, respondió Lorena, su voz reflejando un atisbo de alivio. Tal vez estoy exagerando un poco. Lorena tomó un momento para reflexionar sobre la situación desde un ángulo diferente. Gabriel siempre había sido un buen esposo, dedicado y cariñoso. A lo largo de los años, había demostrado su compromiso con su familia y su matrimonio. Lorena se dio cuenta de que, en el fondo, confiaba en él y en sus intenciones. Confío en él, afirmó con convicción. Decidida a adoptar una actitud más positiva,
Lorena se propuso concentrarse en los aspectos positivos de su relación y en la fortaleza que habían construido juntos. Intentaré concentrarme en el lado positivo, se dijo a sí misma, reconociendo que enfocarse en las preocupaciones no haría más que aumentar su ansiedad. Inspirada por la conversación con Mariana, Lorena decidió adoptar un enfoque más comprensivo hacia las exigencias del trabajo de Gabriel. Se esforzó por distraerse, enfocándose en sus propios proyectos y en la interacción con sus alumnos, tratando de olvidar las dudas que habían surgido en su mente. Esta decisión trajo cierta paz a su corazón, permitiéndole ver la situación bajo una nueva luz, esperanzada de que todo se resolvería con el tiempo. A pesar de la mejora en la situación, los retrasos y llegadas tardías de Gabriel continuaron ocurriendo de vez en cuando. Sin embargo, Lorena ya no veía esto como un problema. Había aprendido a confiar en Gabriel y a entender que las exigencias de su trabajo a veces requerían esas largas horas. Lorena se adaptó a esta nueva rutina, encontrando maneras de ocupar su tiempo cuando Gabriel estaba ausente. Se sumergió aún más en su trabajo en la universidad, dedicándose a proyectos de investigación y al desarrollo de nuevos métodos de enseñanza. Además, fortaleció sus lazos con amigos y familiares, aprovechando la oportunidad para cultivar esas relaciones importantes en su vida. La confianza y el amor entre Lorena y Gabriel se demostraron más fuertes que las circunstancias externas. Mantuvieron una comunicación abierta, compartiendo sus sentimientos y preocupaciones siempre que era necesario. Este enfoque les permitió superar juntos los desafíos, fortaleciendo aún más el vínculo que compartían. En una de esas tardes silenciosas, la ausencia de Gabriel se hacía más palpable que nunca. La casa, normalmente llena de vida y conversaciones, ahora resonaba con el eco de su soledad. Gabriel estaba en otro de sus viajes de negocios, dejando a Lorena a solas con sus pensamientos y preocupaciones. Fue en medio de esta calma forzada que Lorena se enfrentó a un contratiempo inesperado. Al llegar a casa y prepararse para trabajar en una presentación importante, Lorena se dio cuenta de que había olvidado su portátil en la facultad. Este descuido, raro en ella, la puso en una situación delicada. La presentación era crucial y debía entregarla al día siguiente. Sin su portátil, se encontraba en un aprieto, sin alternativas inmediatas y con el tiempo corriendo en su contra. Después de un momento de pánico y reflexión, Lorena tomó una decisión poco común: recurrir al ordenador personal de Gabriel. Este era un territorio que rara vez exploraba, dado que siempre había respetado la naturaleza privada y profesional de los asuntos de su marido. Sin embargo, la urgencia de la situación la obligó a considerar esta opción como una solución temporal. Con cierta vacilación, Lorena se dirigió al estudio de Gabriel, un espacio ordenado y sereno donde él solía trabajar. Encendió el ordenador, esperando poder acceder rápidamente a los programas que necesitaba para completar su presentación. Era una situación incómoda para ella, pero la prioridad era cumplir con su compromiso profesional. En ese momento, Lorena no podía imaginar que este simple acto de necesidad desencadenaría una serie de descubrimientos que pondrían a prueba la confianza y la armonía de su matrimonio. Al iniciar el sistema del ordenador de Gabriel, Lorena esperaba encontrarse con la pantalla de inicio habitual, lista para sumergirse en su trabajo pendiente. Sin embargo, lo que vio la dejó perpleja. Varias hojas de cálculo estaban abiertas en la pantalla, mostrando un enredo de nombres y números que, a primera vista, parecían ser datos financieros o de negocios. Pero al acercarse para cerrarlas y abrir su propio documento, algo captó su atención. Con una mirada más detallada, Lorena reconoció, para su sorpresa, que esas hojas no eran simples documentos de trabajo de Gabriel. Eran, de hecho, sus propias listas de alumnos. Los nombres de sus estudiantes estaban allí, organizados meticulosamente, con detalles que solo ella podría conocer. La familiaridad con esos registros era innegable. Después de todo, eran listas que ella misma había confeccionado a lo largo de los años, actualizándolas cada semestre con cada nueva cohorte de estudiantes. La presencia de estos documentos en el ordenador personal de Gabriel la dejó intrigada y confundida. ¿Cómo habían llegado allí? ¿Por qué Gabriel tendría acceso a ellos?
Estas preguntas comenzaron a girar en su mente, cada vez más rápido, alimentando una sensación de inquietud que no había sentido antes. La sorpresa inicial dio paso a una creciente preocupación, ya que la explicación lógica para esta situación era difícil de encontrar. Lorena sabía que tendría que enfrentar este descubrimiento y buscar respuestas, pero en ese momento, la urgencia de su presentación pendiente la obligó a apartar momentáneamente estas preocupaciones. Con una mezcla de curiosidad y una creciente sensación de incomodidad, Lorena comenzó a examinar las hojas de cálculo con más atención. Se preguntaba por qué Gabriel tendría acceso a esa información tan específica de su trabajo. Eran registros académicos, documentos que ella mantenía con cuidado y que, hasta donde sabía, no tenían relación alguna con las actividades empresariales de su marido. El hallazgo inesperado la llevó a cuestionar las razones detrás de la presencia de esos archivos en el ordenador personal de Gabriel, despertando en ella la necesidad de investigar más a fondo. Impulsada por una intensa curiosidad y una sensación de incomodidad que se profundizaba a cada momento, Lorena decidió explorar aún más el contenido del ordenador de Gabriel. Con una mezcla de vacilación y determinación, accedió al buzón de entrada del correo electrónico de su marido, una acción que, en circunstancias normales, jamás consideraría. Lo que se reveló ante sus ojos fue una verdad devastadora que sacudió los cimientos de su confianza y de su matrimonio. Lorena, con el corazón latiendo cada vez más rápido, decidió explorar el correo electrónico de Gabriel, esperando encontrar alguna explicación lógica para la presencia de sus registros académicos en su ordenador. Sin embargo, lo que descubrió la dejó sin aliento. El buzón de entrada estaba repleto de intercambios de mensajes entre Gabriel y varias de sus alumnas, pero no eran las conversaciones inocentes o profesionales que podría haber esperado. Los correos electrónicos que desfilaban ante sus ojos eran diálogos llenos de coqueteos, con un tono íntimo y sugerente que no dejaba lugar a dudas sobre su naturaleza. Había encuentros programados en lugares discretos, lejos de miradas indiscretas, donde la privacidad era una prioridad. Fotos comprometedoras acompañaban algunos de los mensajes, imágenes que dejaban poco a la imaginación y que hacían que Lorena sintiera un nudo en el estómago. Las promesas de futuros encuentros eran recurrentes, con palabras que insinuaban una relación continua y clandestina. Cada correo electrónico era una puñalada en el corazón de Lorena, una evidencia irrefutable de que Gabriel había cruzado una línea que ella nunca imaginó posible. La confianza y la imagen que tenía de su marido se desmoronaban con cada mensaje que leía. El hombre que ella creía conocer, el compañero en quien había depositado su amor y confianza durante años, parecía ser una ilusión. La realidad que se revelaba ante sus ojos era dolorosa y desconcertante, dejándola en un estado de shock y desilusión. La Lorena de antes de abrir ese ordenador ya no existía, en su lugar, había una mujer herida, enfrentando una verdad que cambiaría su vida para siempre. Mientras Lorena continuaba leyendo los mensajes, lo que la impactó aún más fue la facilidad con la que Gabriel mentía en cada uno de esos correos electrónicos. Las palabras que había usado para tejer un velo de engaño eran frías y calculadas. Creaba historias falsas con una naturalidad desconcertante, inventando excusas y justificaciones para encubrir sus verdaderas intenciones. Cada mentira era una manipulación de la realidad, diseñada para adaptarla a sus deseos ocultos, dejando en evidencia una faceta de su personalidad que Lorena desconocía por completo. Este descubrimiento fue un golpe devastador para Lorena. La imagen del hombre con quien había compartido su vida, construido un hogar y depositado su confianza, se desmoronaba ante sus ojos. La honestidad y la integridad que ella creía que definían a Gabriel se evaporaban con cada palabra que leía. La realidad que se revelaba ante ella era cruda y dolorosa, una traición a los valores y al amor que habían prometido sostener. En ese momento de revelación, Lorena sintió una sensación abrumadora, como si el suelo bajo sus pies desapareciera, dejándola a la deriva en un mar de incertidumbres y dolor. La confianza inquebrantable que había depositado en Gabriel, la armonía y el equilibrio que creía eran pilares de su matrimonio, todo se derrumbó como un castillo de naipes ante la tormenta de la traición. Era una traición doble,
que trascendía los límites de lo personal e invadía el territorio sagrado de su vida profesional. Gabriel no solo había roto los votos matrimoniales, sino que también había violado la confianza de sus alumnas, jóvenes que Lorena veía como protegidas bajo su orientación académica. El descubrimiento de que su marido usaba información de su trabajo para fines tan nefastos era un golpe que hería no solo su corazón, sino también su integridad como educadora. Lorena se encontraba ahora al borde de un abismo de decepción y traición, un lugar oscuro y solitario donde las certezas que había tenido sobre su marido y su matrimonio se desvanecían ante la dura realidad de las acciones de Gabriel. La confianza que había sido el cimiento de su relación se desmoronaba, dejando un vacío que parecía insuperable. Era un momento de dolor agudo y desorientación para Lorena. La verdad, desnuda y cruda, se imponía con una fuerza devastadora, arrasando con la imagen idealizada que tenía de su vida en común. Cada revelación, cada mentira descubierta, era como una herida abierta que desgarraba su corazón y su alma. La revelación fue un golpe duro para Lorena, dejándola en un estado de shock y descreimiento. Sabía que necesitaba confrontar a Gabriel, pero antes de eso, necesitaba digerir la magnitud de la traición y entender cómo actuar ante tal descubrimiento. Tras horas de angustia y reflexión, Lorena decidió que era hora de confrontar a Gabriel. Necesitaba escuchar la verdad directamente de él, enfrentar la realidad por más dolorosa que fuera. Cuando Gabriel finalmente llegó a casa, encontró una atmósfera cargada, un silencio pesado que precedía a la tormenta. Lorena, con una voz firme, pero temblorosa, rompió el silencio. «Gabriel, necesitamos hablar. Ahora». Lo condujo hasta el salón, donde el ordenador aún estaba abierto, exhibiendo las evidencias de su traición. Gabriel, dándose cuenta de la gravedad de la situación, se sentó, tratando de mantener la calma. «¿Qué está pasando, Lorena?» Ella respiró hondo y, sin rodeos, dijo: «Vi los correos electrónicos, Gabriel. Los mensajes que intercambiaste con mis alumnas. ¿Cómo pudiste?» Gabriel palideció, la realidad de sus acciones finalmente lo alcanzó. Por un momento, intentó negar, pero las evidencias eran irrefutables. «Lorena, yo no sé qué decir. Cometí un error terrible». Lorena, luchando por mantener la compostura, continuó: «¿Un error? Esto va más allá de un simple error, Gabriel. Traicionaste mi confianza, la confianza de mis alumnas. Usaste información de mi trabajo para involucrarte con ellas. ¿Cómo pudiste hacerme esto? A ellas». Gabriel, tratando de aferrarse a cualquier hilo de esperanza, lanzó una excusa pobre. «Lorena, te juro que no fue tan serio como parece. Fue solo una etapa. Una distracción. Nunca quise lastimarte». Lorena lo miró con desdén. «¿Una distracción? ¿Llamas distracción a destruir nuestro matrimonio, nuestra confianza? Eso es inaceptable, Gabriel». Dándose cuenta de que sus palabras no tenían efecto, Gabriel hizo un último llamado desesperado. «Por favor, Lorena, no terminemos así. Podemos hablar, resolver esto juntos». Pero Lorena ya había tomado su decisión. Con lágrimas en los ojos, pero con una determinación inquebrantable, respondió: «No hay nada que resolver, Gabriel. Cruzaste una línea que no se puede deshacer. Necesito tiempo y espacio para pensar. Necesito estar lejos de ti». Sin esperar otra palabra, Lorena tomó su bolso y salió de la casa, dejando atrás a un Gabriel atónito, suplicando que se quedara y hablara. Pero era demasiado tarde. La confianza había sido rota, y el camino por delante para Lorena era incierto, pero necesario para encontrar la paz y reconstruir su vida. Lorena se encontraba en un estado de shock y repulsión al descubrir la traición de Gabriel. Había confiado en él, compartiendo detalles sobre sus alumnas con la inocencia de quien cree estar en un espacio seguro. Hablaba con amor y orgullo de sus estudiantes, contando sus logros, sus personalidades, e incluso sus vulnerabilidades, sin imaginar que cada palabra se convertiría en una herramienta para fines nefastos. Lorena se encontraba en un momento crucial y doloroso de su existencia. Al tomar la decisión de salir de su hogar, estaba dejando atrás mucho más que un marido y un matrimonio.
Estaba abandonando una parte integral de su ser, una vida que había construido con esmero y dedicación junto a Gabriel. La traición que había sufrido no solo había dejado su corazón en pedazos, sino que también había perturbado profundamente su amor por la enseñanza, una pasión que había sido el centro de su vida profesional. El aula, que siempre había sido un refugio sagrado y un lugar de inspiración para ella, ahora estaba teñida por la sombra de la traición, afectando la esencia misma de su identidad y vocación. Cada vez que entraba en la universidad, cada vez que miraba a sus alumnos, especialmente a sus alumnas, Lorena sentía un nudo en el pecho. El recuerdo de la traición de Gabriel y el uso de su posición para involucrarse con jóvenes estudiantes la repugnaban. El aula, que antes era un lugar de inspiración y de intercambio de conocimientos, se había convertido ahora en un recordatorio constante del dolor y la decepción que estaba tratando de superar. Lorena estaba ante un desafío inmenso: reconstruir su vida personal y profesional, encontrar un nuevo sentido para su existencia, lejos de las sombras que ahora se cernían sobre su pasado. Con el paso del tiempo, los días se transformaban en semanas y las semanas en meses, pero la herida en el corazón de Lorena seguía abierta, sangrante. Intentó encontrar la fortaleza para superar el abismo de dolor y traición que se había abierto bajo sus pies, pero la tarea era titánica. Cada esfuerzo por retomar su rutina, por volver a encontrar un sentido en su vida cotidiana, solo servía para intensificar su angustia. El aula, ese espacio que una vez fue su santuario de enseñanza y su fuente de alegría, se había transformado en una cámara de ecos dolorosos, un lugar de tormento donde cada clase, cada interacción con sus estudiantes, le recordaba la traición que había desgarrado su mundo. La pasión que había sentido por su profesión se había marchitado, dejando en su lugar un vacío que parecía imposible de llenar. Con el corazón pesado, Lorena tomó la difícil decisión de jubilarse anticipadamente. Se alejó de las actividades académicas, buscando refugio en la soledad, lejos de las miradas de lástima y las preguntas no dichas de colegas y alumnos. Se aisló, cortando lazos con amigos y familiares, sumergiéndose en un silencio que parecía ser el único alivio para su dolor. Los días se sucedieron, y Lorena hizo esfuerzos por reconstruir su existencia, alejándose de todo aquello que le evocaba su doloroso pasado. Buscaba un nuevo comienzo, un lugar donde los recuerdos de su vida anterior no la asaltaran a cada momento. Sin embargo, en un día que parecía como cualquier otro, mientras deambulaba por las calles de la ciudad en busca de un resquicio de paz, se topó con una escena que detuvo su mundo. Allí, bajo el sol que bañaba la ciudad, estaba Gabriel, caminando de la mano y sonriendo con ternura a una de sus exalumnas. La jovialidad y el encanto que una vez habían cautivado el corazón de Lorena estaban presentes en su rostro, como si el tiempo no hubiera pasado, como si las heridas que había causado fueran solo un eco lejano. La visión de esta escena fue como una puñalada en el pecho para Lorena, un cruel recordatorio de la traición y el dolor que había tratado de dejar atrás. El impacto de esa visión fue como una puñalada, reabriendo heridas que ella pensaba que estaban cicatrizando. La cruel realidad de que Gabriel había seguido adelante, sin remordimientos ni consecuencias, mientras ella se hundía en un abismo de tristeza e aislamiento, la golpeó con una fuerza abrumadora. Lorena se sintió quebrada, abandonada por una justicia que nunca llegó. En ese instante, la tristeza que envolvía a Lorena dio paso a una resignación sombría y profunda. Comprendió con dolorosa claridad que algunas heridas son tan profundas que nunca llegan a cicatrizar completamente, y que el camino que tenía por delante sería solitario y lleno de desafíos. Con el corazón más pesado que nunca, sintiendo el peso de la desilusión y el desencanto, Lorena se alejó de la escena que había destrozado lo poco que quedaba de su esperanza. Se perdió entre la multitud, convirtiéndose en una sombra de la mujer vibrante y llena de vida que alguna vez fue, llevando consigo el silencioso dolor de una existencia marcada por la traición. La historia de Lorena es un recordatorio doloroso de que, a veces, la vida nos presenta pruebas que ponen a prueba los límites de nuestra fuerza y resiliencia. Enfrentó la traición más profunda, no solo de su marido, sino también de su propia pasión por la educación. El camino que eligió, de aislamiento y alejamiento,
fue su manera de lidiar con el dolor insoportable que le fue infligido. Sin embargo, incluso en las sombras de su tristeza, la historia de Lorena lleva un mensaje de coraje. Tuvo la fuerza para enfrentar la verdad, por devastadora que fuera, y tomar decisiones difíciles en busca de alguna forma de paz interior. Su viaje es un recordatorio de que, aunque no todas las historias tienen finales felices, hay una belleza silenciosa en la capacidad humana de continuar, incluso cuando todo parece perdido. Lorena puede haber desaparecido entre la multitud, pero su historia permanece como un testimonio de su fuerza y dignidad frente a la adversidad. Ella eligió un camino solitario, pero tal vez, en su soledad, encuentre un nuevo comienzo, un lugar donde pueda sanar y tal vez, un día, redescubrir la alegría que le fue arrebatada. Si te gustó esta historia, por favor, deja tu like y suscríbete a nuestro canal para más contenidos emocionantes como este. No olvides activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras nuevas historias. Si te sentiste conmovido por el viaje de Lorena o tienes alguna reflexión para compartir, deja tu comentario abajo. Sigue viendo y participando en nuestras historias, ya que cada una de ellas está hecha con mucho cariño y dedicación para ti. Gracias por ver y hasta la próxima.